El fútbol, ¿hacia dónde evoluciona? Evoluciona hacia el desarrollo de la velocidad de la pelota, hacia la gran utilización de los espacios a través del juego de posición y posesión, y a través de rupturas sorprendentes, inimaginadas por el contrario, pero trabajadas y ensayadas por el equipo. Es decir, ustedes recuerdan que en el baloncesto levantan la mano y ya sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Puede ser un dedo, 2 dedos, 3 dedos. En el fútbol va a pasar idéntico, no va a levantar la mano. Un momentico, pero una acción ya desenlaza una jugada de referencia que va a suceder. O sea que tenemos mucho que aprender del baloncesto. En ese caso sí, en la estructuración del ataque, en el desarrollo y finalización del ataque, muchísimo. Por toda la preparación. Por la estructuración que ellos hacen, ¿sí? ¿Y por qué vamos hacia eso? Porque como el desarrollo creativo ya no aparece, ya no es el jugador el que resuelve. Es más, me ha tocado abordar jugadores profesionales que cuando se le hace la raya, el esquema, y vamos a la cancha y se desarrolla ese esquema, dicen, es que eso era lo que yo estaba esperando. Es decir, el jugador ya no tiene la autonomía total de él, autonomía intelectual y moral de ir y desarrollar lo que quiere, porque no se corresponde eso con lo que aprendió. Él aprendió siendo adiestrado, él quiere seguir así. Lamentablemente quiere seguir así. Entonces hay que estructurarle el juego de ruptura, por ejemplo. Bueno, usted pasó por jugador del Once Caldas, pasó por el Deportivo Pereira como asistente, pasó por el Once Caldas como director técnico, pero pasó por la Selección Caldas. Sí, claro. Como jugador y como técnico. Y como entrenador. ¿Cómo le fue como jugador? Como jugador hice parte de una plantilla inolvidable donde jugaban 2 difuntos hoy. Cuénteme, ¿cuál es un extraordinario centroatacante que realmente no se tuvo la paciencia con él para esperar unos cuantos partidos, si quiere un semestre y dejarlo explotar, como era William Cárdenas. William. Y después había un mediapunta, un todoterreno, como poco surge. Además que William Cárdenas, perdóname un paréntesis ahí, Ernei, aquí tuvimos a la Fiera Gutiérrez y hablamos de la deficiencia que tenemos acá de sacar buenos delanteros, y William Cárdenas hizo parte de esa camada de buenos delanteros que además que tenía una talla tremenda, ¿no? Sí, claro. Claro, un tipo con una pegada violenta, con una talla de cabeceo, con unos niveles de fuerza de esos, con entendimiento y comprensión del juego. Hay que esperarlo. Hay que darle el placebo necesario para que surja. Y detrás jugaba otro extraordinario, excepcional, ambidextro, medía aproximadamente 1,82, 1,83 de talla, con gran complexión muscular, pero lo que más destacaba en él era el juego de desequilibrio, el juego de gol, como era el difunto Herman Loaiza. Herman Loaiza. No sé si lo alcanzaría a conocer. Sí, claro que excepcional. sí. Claro que sí. Pero además... Lo que pasa es que, digamos que, además, ¿quién fue el técnico de esa época de la Selección Caldas? Alonso Botero. Bueno, entonces, digamos que nosotros pasamos por Selección Caldas en dos generaciones diferentes, ¿cierto? Y pasamos y vimos a un Pipa Botero que tuvo una, ¿qué se puede decir? Una generación de jugadores. Que tuvo una generación de jugadores de Manizales y del departamento de Caldas. Además que yo tengo que decir que a Pipa le gustaban grandes, pues, de talla. Pipa en ese entonces buscaba a los jugadores de mucha talla, que a veces me parece que se equivocaba, porque ahí le voy a preguntar. Así como encontró tanto talentoso, cuando decía usted que venga, esta nevera que hace aquí, ya sé que cayó en cuenta de quién. Ajá. Por ejemplo. En todos los tiempos. Se las puse difícil. Difícil. En todos los tiempos hubo jugadores de toda índole. Y lo sigue habiendo. Si hay talla, espectacular. Si no la hay. Además que nosotros no tenemos talla aquí, sí, claro, genéticamente. Claro. ¿No? Entonces ahí viene otro tema, el juego que nos conviene como caldenses. Entonces, si hay talla, espectacular. Si no la hay que mirar que el jugador sea excepcional. Es decir, que supla el déficit de talla a través de un gran juego, de una gran interpretación, de una gran ejecución. Aunque sabemos que eso lo dicen toda la comunidad del fútbol. Hay posiciones donde realmente la talla es imprescindible. Pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, le voy a ayudar, pues, Ernei. ¿Cómo usted como jugador
para no decir nombres, se manifestaba en ese colectivo de juego que a usted le gusta tanto, para decirle al técnico que se está desencajando aquí? ¿Había forma o no? No había manera. No había manera porque la verdad, yo creo que desde siempre la posición del entrenador se respetó. Uno no era capaz de decir que ese ni la saca redonda, que la tira a cualquier parte, no, era complicado. Que el balón era cuadrado. Era difícil. Uno respetaba muchísimo. Uno respetaba. Hay chicos hoy que tienen una mayor inteligencia social, que son capaces de comunicarse con el entrenador y expresar. Y hay entrenadores que tienen una gran dimensión relacional, no solo con el jugador, sino con la totalidad, y saben manejar ese tipo de situaciones. Bueno, berraco usted que le tocó. Y cuando le tocó como técnico, usted no tiene problema en que el recomendado que viene del directivo, que se ve también mucho, Ernei, que es decir, este va porque va. Pero también el balón padece el cuadrado, entonces ¿qué hacemos? Sí, pero la verdad yo tuve serios problemas. Ernei, se las estoy colocando. Pese a la humildad que uno maneja, pero con tuvo unos serios principios problemas fuertemente arraigados sobre el fútbol, realmente nunca fui capaz de acceder a ese tema. Será por esa la razón que a veces uno queda por ahí desempleado, bueno. ¿no? Bueno, a eso quería llegar. Sí. A veces los que no encajamos en determinado momento en este sistema, porque eso es corrupción, para mí, Ernei, para mí es corrupción. Donde no solamente el robarse una plata, sino el querer imponer en un proceso de desarrollo un tema que no encaja a la brava. Y además es injusto, no es justicia, es difícil aplicar y concretar la justicia, pero ese jugador que viene becado, recomendado, empujado a la fuerza, va a desplazar a uno que tiene el talento para estar. Bueno, ¿eso fue lo que pasó en el Once Caldas o qué? No, mentira, no lo voy a poner en dificultad. Yo no tengo problemas en hablar del Once, por lo que vivimos al interior del Once Caldas, porque sabemos lo que al interior se vive, pero se saben cómo es. Mire, yo le cuento, Ernei, tal vez no lo hemos hablado nunca, pero nos tocó traer paquetes chilenos en el fútbol que había que inscribirlos y que el técnico lo tenía que poner a jugar, porque ya había una comisión de intermediación entre ciertos personajes que necesitaban que ese jugador estuviera ahí. Y que eso muchas veces representó que el equipo tuviera un bajón en el rendimiento. ¿Y que quién lleva la culpa? El técnico. Claro. Entonces, eso hace parte... Es la realidad, Ernei, es la realidad. Pero eso hace parte del déficit, de la no existencia de una organización de club. Si hay organización de club, tiene que haber una comisión que elija a los jugadores que van a llegar, y esa elección tiene que ser basada y fundamentada en una forma, en una manera de jugar, y esa manera de jugar tiene que estar anclada y contextualizada a una región, a un país, a una ciudad. Como no existe la organización de club desde todas esas perspectivas, los directivos siguen tomando decisiones a conveniencia y a veces en medio de un mar de ignorancia y tomando decisiones a través de lo emocional. Porque reconozco que en el periodismo, reconozco que en la dirección de los equipos priman las emociones, es decir, el estatus de aficionado, el estatus de apasionado para tomar decisiones, y las emociones son definitivas, determinantes y concluyentes en cualquier decisión y en cualquier conducta humana. Entonces, debería estar destacado y protagonizado los clubes por gente que de manera racional y profesional estructuraba clubes para tomar decisiones correctas y hacer crecer el club como una empresa del fútbol moderno. Pero entonces los clubes de Colombia hoy en día, y hablo de los clubes profesionales que no me da temor en decirlo, pues dejan mucho que desear en todo sentido, en el juego y en el espectáculo, porque el que paga una boleta va a ver un espectáculo, Ernei. Y desafortunadamente no vemos en Colombia un nivel que nos esté representando a nivel internacional. Sí, claro. Mire, si hiciéramos una consulta con expertos en la materia, hablo con entrenadores del nivel profesional internacional, destacarían al jugador colombiano como uno de los de mayor potencialidades a nivel planetario. No sé dónde lo puedan colocar, si de segundo, si de tercero, si de cuarto, pero innegablemente el jugador de nosotros tiene una cantidad de potencias
asumiendo la palabra potencia como algo que está en el almacén por desarrollar. No obstante, mire el lugar en que estamos, mire los problemas que tenemos a nivel suramericano. Y esto tiene que ver exactamente con la no preparación de los directivos, de los que rigen los destinos del fútbol colombiano. Ah, eso es bonito. Eso es muy bonito. Porque el directivo también requiere experiencia y preparación. A ver, nos han mandado a capacitar a todos. Para uno acceder a un terreno de fútbol profesional, tiene que haber sacado la licencia pro, vale una plata importante. La tuvimos que sacar. Y hay una cantidad de gente en procura de eso, pero no se escucha hablar de una licencia para directivos del fútbol. Es decir, nos mandaron a capacitar a todos. Tenemos que capacitar a los futbolistas, pero los directivos no se capacitan. Entonces quiere decir que el negocio sigue al garete a expensas de lo que sienta y entienda un directivo, en muchos casos como aficionado. Y ese que se capacita como ustedes y que hacen la inversión, les toca, repetimos, volvemos y caemos en el mismo hueco, les tocan aceptar lo que el directivo por desconocimiento obliga. Claro, uno trata de capacitarse desde todos los puntos de vista. Entonces ahí es donde dicen ustedes, bueno, ¿y entonces cómo hago? Sí, claro. Me capacito, me preparo, me siguen resultados, pero usted no me deja, ¿o no? Claro, y ellos no entienden. Ellos no entienden que tiene que haber una idea de juego, que tiene que haber una estructura organizacional alrededor de la misma, que el club se tiene que corresponder y estar alineado en todos los aspectos, pero no le dejan hacer el trabajo al entrenador. Al tercer, cuarto partido ya lo están sacando sin haber echado a robar el proceso. Sin haber hecho un proceso adecuado. Ernei, usted, como técnico, como formador que es, ¿le gustaría ver un estilo de juego en el Once Caldas diferente? A ver. Lo volví a meter en problemas. No, espectacular. Espectacular la pregunta, porque hay mucha gente que tiene memoria. Hay gente que le tocó vivir al lado de nosotros. Qué bonito muy hermosas. La historia, me gusta mucho la historia y aquí hablamos mucho de historia. Cuéntenos a ver. Yo tenía corta edad, es decir, hace mucho tiempo, cuando ingresé a ver al Once Caldas de Gilberto Osorio. Recuerdo que Osvaldo Marcial Palavecino jugaba con el 11, empezó jugando con el 11. Estaba Nelson Gallego, Antonio Ríos. Y recuerdo que ese equipo casi ni se metía Nano Torres. Al hexagonal. Cuando esos eran hexagonales, Nano Torres, toda esa gente. Y ese estadio había que lo cerraban hasta la pista de ciclismo que existía. El velódromo estaba en el estadio. Lo cercaban con guauda y con mallas, con mallas porque la gente llenaba hasta la pista que había alrededor de la Además cancha. quedaban de pie, ¿no? Y quedaban Eso de es pie. bonito que el estadio era el Fernando Londoño, la pista era llena y la gente que iba en la pista iba de pie pagando una boleta más barata, pero iban de pie. Pongámosle sentido a esto, el equipo no era ni sexto, creo que no era ni octavo, pero la gente se desbocaba por ir a ver ese equipo por la calidad de juego que había. Entonces se jugaba a que el jugador era extraordinario y sumaba su capacidad de entender y ejecutar el juego al colectivo. Así de sencillo. Y había extraordinarios jugadores con una capacidad resolutiva impresionante y el estadio se llenaba detrás de ese juego, detrás de un taco, detrás de un túnel, detrás de una vaselina, detrás de 2, 3 gambetas, detrás de 2, 3 paredes consecutivas, porque me tocó verlas. ¿Usted se acuerda que Todelar, en ese entonces el Trabuco Todelar, hacían un concurso para que el jugador que hiciera la primera tijera, la primera bicicleta, o sea, lo tenían y le daban una bonificación a los jugadores que hicieran esas fantasías que usted está mencionando? Claro. Pero no solo las había en el plano ofensivo. A mí me cuentan, no me tocó verlo, que Chalo González se tiraba en un corte deslizante y quedaba con la pelotica, pero sí me tocó ver al Nano Torres. Nanito Torres, sí. Y cómo aplaudía a la gente la estética de ese señor para sacar la pelota. Yo creo que hoy en día no se maneja el concepto de una tijera para quitar un balón. Nano Torres lo hacía perfecto desde atrás. Perfecto. Es más, los entrenadores la prohíben. Y la norma lo prohíbe ahora. Sí, Nano Torres tiraba un planchazo, abría la pierna, cerrabas y se quedaba con el balón, sí. y el jugador que iba adelante seguía corriendo solo. Esa estética... ¿Es así o no? Sí, el fútbol, la afición, el consumidor, sin saberlo, reclama esa estética. Recordemos que nos tocó ver en pleno estadio Fernando Londoño como en un cobro de esquina en contra, ABP en contra, Norberto Molino se levantaba en el área propia y se le volvía a ver Armando de cabeza.
en medio de torres de fútbol. Armando Armando Ríos, el portero. El portero en esa y época. el central le entrega, en un tiro de esquina le hacía una devolución al portero. De cabeza. De cabeza. De cabeza. Es decir, en lugar de rechazar, se la ponía en el cajón al portero. Es decir, eso desapareció completamente del fútbol. Eso es lo que hace falta hoy Sí, entonces. pero además, recordemos que después viene el año 98. En el 98 hubo el 11. No. Un poquito antes. Vamos al 86 y después vamos al 98. Como la banda de Maturana. Lo que era la Academia Criolla. Sí, claro, con Pocillo López, con José Ricardo Pérez Morales. Ahí estaba Manuel Rincón. Con Manolo Rincón. Con toda esta gente puso en escena un gran fútbol con un nivel de estética altísimo, que además lo presentó en todo el país y la gente se enamoró de ese Once Caldas Criollo. Llenaba estadios. Y nosotros manteníamos el estadio lleno. Llenaba estadios. Aquí nos tocó ver cómo al Cali de Valderrama de Reír le clavaron 5 estos. Sí, es jugando, cierto. A la América también. Puro juego, sí. Juego en su pura expresión. Pero venga, Ney, como para ir cerrando. Nosotros, y lo digo pues también porque a mí me tocó esa época tan bonita, que es la que extrañamos tanto, los muchachos de hoy que no han podido vivir eso porque no lo vivieron, no pudieron vivir. O sea, ¿cómo voy a comparar yo algo que no he visto? ¿Cómo hacemos nosotros desde estos escenarios contarle a estos muchachos de que aquí llenábamos el estadio para ver un espectáculo de fútbol bonito? Que ahora no lo vemos no solamente aquí en Manizales, porque tampoco le vamos a echar aquí todo el tema al Once Caldas, sino en el fútbol profesional. Sí, se acabó. A ver, sí, lamentablemente. Entonces, ¿cómo hacemos para contarle a estos muchachos? Venga, hombre. Es decir, y a los directivos, venga, hombre, ayúdenos. Tendría que ser una experiencia sensible de la gente de hoy. Y asumiendo como experiencia sensible la experiencia de los sentidos. Que pudieran comparar en medida el fútbol de ese tiempo con el fútbol de hoy. Porque la velocidad se mide a través de comparar, de conocer la velocidad de la luz. El resto de velocidades se comparan con ella. Así mismo tendríamos que ser. Tendrían que haber conocido el fútbol de los 70 y los 80 para poder determinar en qué rango de la estética estamos hoy. Entonces, ¿qué podríamos contarle? Que la capacidad creativa, expresiva de la individualidad, el desarrollo intuitivo, de esa resolución sin pensarlo, a través de una gran posesión entre todos, pero a través de un gran desequilibrio en lo individual, eso se acabó y no existe más. Y que hoy la invitación que hace el fútbol grita que se fue un juego asociado en términos de velocidad, verticalidad y espacio. Y cuando hablamos de verticalidad o fútbol directo, tenemos que sobreentender que es con eficiencia. No podemos hablar de equipos directos si simplemente revoleamos la pelota y se la cedemos al contrario. Se habla de fútbol directo cuando hay eficiencia, es decir, elaboro a partir de ese fútbol directo o elaboro a partir de ese fútbol vertical. Entonces, esa estética del fútbol tenemos que hallarla dentro de esas condiciones, como se halla en Inglaterra. Y alguien dirá, no, pues que ese fútbol lo juegan los ingleses. No, ese fútbol lo juegan los africanos, lo juegan los asiáticos, llevan gran cantidad de gente de Sudamérica. Entonces, realmente son las otras latitudes los protagonistas de ese fútbol. Por ende, nosotros somos capaces de incorporar esos elementos, pero además sumarle la gambeta, el regate, porque lo tenemos en la sangre, lo tenemos en la piel y lo tenemos en la carne. Voy a decir una cosa atrevida y tal vez ofensiva para mucha gente, pero lo voy a decir. ¿Será que con el fútbol nos pasa lo mismo que nos pasa con el café? Que lo de tipo exportación se va y nos quedamos con la pasilla. ¿O qué? No, aquí están los jugadores. No sé si parecido o contrario al café. Lo pongo en problemas, Ernest. Si vamos a Santander del Quilichao, si vamos a Chocó, si vamos a Manizales a la barriada, si agarramos chicos de la edad adecuada y empezamos a perfilarlos de allá, a perfilarlos desde ya, a entregarles la herramienta para que jueguen fútbol, esos chicos lo van a jugar al nivel que usted quiera. Y si además no castramos la capacidad de asimilación, si no lo limitamos, si no le ponemos límite al aprendizaje de los chicos, sino que pedagógicamente los guiamos, los procesamos hacia el descubrimiento del juego, con seguridad que va a haber un gran fútbol. Pero bueno, yo creo que tocó un tema importante
y es que gran parte de los problemas parten de la directiva, de las directivas. Tal vez eso nos está desencadenando una serie de problemas, Arney, pero les contamos que acá en Manizales y en Colombia, y discúlpeme si soy un poquito exagerado, pero es la verdad, tenemos una persona como Ernei Duque, que tiene mucho para enseñar, que tiene mucho para mostrarnos y para desarrollarnos, y que desafortunadamente por algunos directivos pasa lo que está pasando, pero totalmente recomendado, no por mí, por él, por Ernei. Ernei, muchas gracias. Y muchas gracias por todo lo que nos ha dado, le reitero, y por la persona que es usted. No, gracias a ustedes por abrir este espacio para que la gente lo pueda ver. No tenía otra intención que compartir un poquito de lo que yo creo que es el fútbol y la sociedad, y estoy siempre a la orden de ustedes. Ernei, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, ¿no? Pilas. Arnei lo dividió Matura.